Bueno, y damos la bienvenida un día más a este su programa Buenos días, Señor. Este espacio que apartamos cada día para estudiar y meditar la palabra de Dios, para recibir de parte de nuestro bueno y misericordioso Señor esas palabras que nos levantan, que nos fortalecen y que nos ayudan a tener sabiduría e iluminación cada día de nuestras vidas. Les doy la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan a través de nuestros diferentes canales, a través del canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional y a través del Facebook. También invitarles a que escuchen este audio hasta el final, invitarles a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta, a que se suscriban a nuestro canal y, y que hagamos parte de esta comunidad de estudiosos de la palabra de Dios que cada día va creciendo y creciendo. Mi nombre es Carlos Muñoz y tengo este hermoso privilegio de, de traer a ustedes estos estudios que hacemos día tras día y esperamos que estos estudios pues sean de mucho beneficio para cada uno de ustedes. Y si son de mucho beneficio, yo les invito a que nos dejen sus comentarios, a que nos dejen sus preguntas en la cajita de comentarios. Una vez terminado de escuchar el audio, déjenos su comentario y su pregunta que para nosotros es muy valioso. Vamos a comenzar entonces hoy un estudio de un libro, de otro libro de la Biblia, el libro de Amós. Es el tercer libro de la última parte del Antiguo Testamento, de los libros de los profetas menores. Recordemos que ya estudiamos el libro de Oseas, el libro de Joel, donde Dios nos enseñó muchísimas cosas. Y aquí, en este tercer libro del profeta Amós, también nos quiere enseñar unas tantas. Para estudiar Amós, nos tenemos que situar un poquito en el contexto histórico para poder entender este libro. Y el contexto histórico pues está en Segunda de Reyes capítulo 15, usted puede ir a leerlo, no lo vamos a estudiar o puede escucharlo también, que ya lo tenemos comentado en nuestro canal. ¿Qué pasaba? Estaba como rey un personaje llamado Jeroboam II, y durante este tiempo pues el pueblo de Israel obtuvo mucha prosperidad, mucha riqueza, estaban llegando a un nivel, a un poder adquisitivo bastante alto. Los artículos de lujo se hicieron de fácil acceso, se construían nuevas casas, muebles incrustados con marfil, había buena comida, había buenos vinos, los mercaderes acumulaban grandes ganancias, mejor dicho, la cosa andaba bien, había mucha prosperidad, había mucha abundancia. Y lo que sucede cuando pasan estas cosas de prosperidad y de abundancia, pues suele pasar que las personas pues se olvidan del Señor. Se olvidan del Señor, se olvidan de Dios y, y toman como su Dios la misma riqueza, el mismo dinero. Eso estaba pasando en ese tiempo en Israel. No habían amenazas militares, no había mucha amenaza militar en ese tiempo. Y la gente se enriquecía cada día más y más y más. ¿Pero por qué se enriquecían? Se enriquecían a costa de los pobres, de la clase pobre que había. Y entonces ahí es donde entra el profeta Amós. ¿Quién era Amós? Amós era un profeta de Judá y era un campesino. Amós era un campesino, era un pastor de ovejas, era una persona que pues él tenía sus cultivos, recolectaba bayas, uvas, él recolectaba sus frutos. Amós era un campesino y era de Judá, y Dios lo llamó a profetizar al reino de Israel. Entonces, imagínese esto, un campesino que profetizaba en el reino de Israel, el reino vecino. ¿Y qué tienen los campesinos? Pues los campesinos tienen una forma muy particular de hablar, de vestirse, que muchas veces es menospreciada por otras personas. Entonces, Amós veía
las injusticias que se cometían, que cometían los ricos contra los pobres, contra la clase menos favorecida, y que toda la riqueza que tenían era a causa de cometer injusticia contra personas, como les digo, menos favorecidas. Y Amós ve eso y le rechina el cuerpo y no puede soportarlo y empieza a ver todas esas injusticias, y a partir de ahí Dios empieza a hablar. O sea, lo que viene, el mensaje que viene a través de Amós es una reclamación, un reclamo contra la injusticia que estaba cometiendo el pueblo hacia las clases menos favorecidas, sobre todo hacia la clase pobre. Y eso es lo que vamos a ver en Amós. Eso es lo que vamos a ver, lo que vamos a estudiar. Entonces, imagínense un campesino que hablaba mal, un campesino que a lo mejor no se vestía con lujos, no era amigo de la ropa cara, de la ropa lujosa y de todas estas cosas. Venía a hablar y eso no les gustaba mucho. No les gustaba mucho al pueblo de Israel. Ahora, esto nos deja a nosotros una enseñanza, y es que en nuestra cultura muchas veces menospreciamos al campesino. En nuestra cultura muchas veces menospreciamos al campesino por su forma de hablar, por su forma de vestir, porque muchas veces el campesino no tiene muchos estudios, no tiene ni un doctorado, ni nada de estos estudios universitarios, pero de los campesinos aprendemos bastante. En nuestra cultura se menosprecia mucho al campesino, pero aquí tenemos nosotros que entender algo, y es que sin el campo nosotros no podríamos vivir. Del campo viene lo que usted y yo nos comemos. Del campo viene los frutos que tenemos en nuestra casa. Las verduras, las frutas, las hortalizas, las legumbres son cultivadas y recolectadas por manos muy valiosas, muy humildes, que la traen hasta nuestros mercados y hasta nuestra mesa. Entonces, aquí Dios exalta a los humildes y trae un mensaje a través de un simple campesino a las clases ricas y a las clases que están viviendo en medio del lujo. Entonces, vamos a estudiar el libro de Amós. Capítulo 1 dice lo siguiente: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Entonces, en estos 2 primeros versículos encontramos la introducción. Y aquí, pues, lo que yo les decía, que Amós era un pastor de Tecoa que profetizó, nos ubica en el reinado, en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. O sea, nos ubica en ese punto. Ahora, ¿qué terremoto? ¿De qué terremoto está hablando? Bueno, parece ser que hubo un terremoto muy devastador en esa época, de lo cual hay vestigios arqueológicos que se han descubierto. Se han descubierto últimamente ruinas que no las pudo haber tumbado, no las pudo haber generado un ataque de alguna potencia. Tiene que ser un terremoto. Y eso lo confirma también el libro de Zacarías. Y dijo entonces, dice el versículo 2, que es muy importante: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Ahora, ese rugido del león que vimos en Oseas, por ejemplo, y en Joel, lo vimos a favor de Israel. Pero en este caso, este rugido del león es en contra de Israel, porque va a venir un juicio. Entonces, aquí tenemos que estar muy atentos. El libro de Oseas entonces nos va a hablar de un juicio contra todas esas injusticias que se estaban cometiendo en el pueblo.
Dice entonces, empieza a partir de aquí, voy a leer de corrido, unos juicios contra las naciones vecinas. Entonces, Amós está como mirando un mapa y ya lo vamos a explicar y vamos a unir puntos. Entonces, dice así, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebrará los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Y aquí empieza entonces el Señor a emitir un juicio y empieza por la ciudad de Damasco, en Siria. ¿Y qué nos dice? Nos dice pues que va a juzgar. Bueno, lo primero que vamos a entender es que dice, hay un patrón que se mueve o que se va a mover a lo largo de estos 2 capítulos, y es por 3 pecados y el cuarto. ¿Qué significa esta expresión? Esta expresión significa que a Dios se le colmó la taza, que la maldad llegó al colmo de su nivel y Dios ya no puede perdonar ese tipo de situaciones. Entonces dice, por 3 pecados y por el cuarto no revocaré, ojo a esa palabra, no revocaré su castigo. Y dice entonces en el caso de Damasco, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Parece ser que hubo un rey, en el tiempo de uno de los reyes de Israel, hubo una incursión de Siria y el reino de Siria terminó teniendo un dominio un tiempo sobre el pueblo de Israel. Y ese dominio fue muy sangriento, ese dominio fue hubo un genocidio ahí, una cosa muy fuerte contra la población de Galaad. Y dice, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Vamos a tener en cuenta estos pecados que Dios les está reclamando a las naciones. Dice el versículo 6 al 8, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón. Y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. La segunda ciudad que Dios está aquí juzgando es Gaza. Gaza, en la parte occidental del pueblo de Israel. Y dice lo mismo, que por 3 pecados y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Y qué nos dice aquí? Que llevaron cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. O sea, en otras palabras, secuestraron a toda una población, a toda una comunidad, para llevárselos ¿a quién? Al reino de Edom. El reino de Edom es el sinónimo del hermano de Jacob, de Esaú. Ese es el reino de Edom, y eso ya viene más adelante, viene un reclamo hacia Edom mismo. Ahora, ¿qué hizo Gaza? Bueno, miremos que ellos, les voy a relatar esto que fue hace más de 3000 años. Los de la franja de Gaza, o los de la población de Gaza, hicieron una incursión en Israel, tomaron unos prisioneros, se los llevaron y se los vendieron como mercancía al pueblo de Edom. ¿Se le parece a usted a algo? Claro que se nos parece. Se nos parece a una incursión hecha por los palestinos el 7 de octubre desde la franja de Gaza, donde se metieron a una población y secuestraron a un montón de gente, también masacraron a un montón de gente y se la llevaron, y hoy en día no se sabe absolutamente nada de esos rehenes. Es muy similar. ¿Y cuál es el destino? Pues el destino, lo que Dios está diciendo aquí, el juicio es: prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, destruiré a los moradores y a los gobernadores y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá. Hay una sentencia de parte de Dios hacia Gaza y usted lo puede ver con sus ojos. Lo podemos ver con nuestros ojos hoy en día, afortunadamente. Podemos ver imágenes
de ese nivel de destrucción, pero eso está profetizado. Así que cuando usted vea esas imágenes, son muy dolorosas porque sí, ha muerto mucha gente, lo reconocemos, ha muerto muchísima gente, quizá muchos inocentes han muerto, pero eso es algo que estaba profetizado, y de aquí en adelante, Amós y los siguientes profetas nos van a estar hablando de que Gaza va a ser destruida, de que Gaza va a ser arrasada por fuego. Y aquí nos lo está diciendo. Dice el versículo 9. Entonces, dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Recordemos que Tiro era una ciudad comercial en el Líbano, era una ciudad de los fenicios y era una ciudad que se distinguía porque ellos tenían en sus manos un buen nivel de comercio. Era una ciudad donde se comerciaba con todo, con todas las mercancías habidas y por haber. En otras palabras, es como si habláramos de la bolsa de Nueva York. O sea, todo se comerciaba, era una ciudad donde se movía el dinero a gran escala, porque ahí llegaban, como eso era una confluencia de rutas comerciales, pues ahí llegaban muchas mercancías de todo tipo, incluyendo la mano de obra, incluyendo también con algo que se comerciaba, era con esclavos. Entonces, aquí está juzgando a Tiro. Dice, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Rompieron un pacto. Recordemos que en el pasado, cuando los tiempos de David, el rey David y el reino de Israel unificado hicieron un pacto con Tiro. Y este hombre, Hiram, el rey de Tiro, hizo una alianza con David, una alianza comercial, y este hombre le proveyó de los materiales para la construcción del templo. O sea, durante muchos años hubo una alianza entre Tiro y el reino de Israel. Pero esa alianza se rompió. Y aquí viene la sentencia: prenderé fuego en el muro y consumirá sus palacios. Dice el versículo 11 y 12, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Mire que aquí nos está entonces hablando de Edom. Edom, el hermano de Jacob, Esaú. Edom es Esaú. Y aquí nos habla del rencor. Dice, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Y quedó lleno de rencor. Y nos está hablando del rencor, nos está hablando de esa rencilla eterna entre el reino de Edom y el reino de Israel. Porque este reino de Edom se odia a muerte con Israel. ¿Qué es Edom hoy en día? Edom hoy en día, pues Edom está ubicado al sur de Israel. Son parte de los árabes también, que son prácticamente enemigos del reino de Israel. Y entonces dice, por ese rencor Dios lo juzga. Dice el versículo 13, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá cautivo, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Y aquí vemos el otro juicio a los hijos de Amón. Amón, tanto Amón como Moab, son los que hacen parte de lo que hoy se conoce como Jordania, el reino de Jordania, al lado este del Mar Muerto, si usted lo ve en un mapa. Y dice que Amón, una vez más, el mismo patrón, por 3 pecados de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo. Y dice, mire lo que dice, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Es una cosa cruel, ¿verdad?
una cosa cruel. Y eso usted lo ve aquí lo vemos aquí escrito, pero esto realmente pasó cuando la incursión de los palestinos a la tierra de Israel el 7 de octubre. Cuando llegaron los soldados, cuando llegó el ejército de Israel a estos kibbutz, encontraron muchas mujeres con su vientre abierto y que estaban embarazadas. O sea, un nivel de crueldad bastante grande, bastante fuerte. Vamos al capítulo 2, lo que nos dice. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Y aquí vemos entonces otro juicio contra el reino de Moab. Recuerde que Moab y Amón eran la raíz de estos dos reinos. Es que ellos son descendientes de Lot. Y estos dos reinos pues se han dedicado a ser enemigos del pueblo de Israel. Se han dedicado a ser enemigos del pueblo de Israel y han cometido pues también muchas crueldades. Entonces hasta aquí hemos visto cómo Dios está juzgando a las naciones vecinas. Y si usted puede mirar, aquí se está trazando como un círculo. Si usted lo mira bien y une puntos, punto por punto, Dios va, o Amós va haciendo como un trazado a nivel circular en el mapa. Y entonces aquí nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Hay algo peor que todas estas cosas por las que Dios ha juzgado a estas naciones? Miremos que aquí Dios ha juzgado por cosas muy fuertes. El genocidio en Galaad, ¿verdad? Las cosas que hicieron en Galaad, el secuestro de poblaciones enteras, el matar mujeres embarazadas, el abrirlas por la mitad y matarlas junto con el hijo que estaban esperando. ¿Habrá algo peor que eso? Esa es la gran pregunta. Mire que Dios está juzgando a las naciones por estas cosas que han hecho. Pero póngale atención lo que dice el versículo 4 del capítulo 2. Con esa pregunta en mente. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, y en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Y aquí está la respuesta. ¿Qué hay peor o qué puede haber peor que todos estos crímenes tan tremendos, tan horrendos, que nos relatan con las naciones vecinas? ¿Sabe qué hay peor? Alejarse de Dios. Y eso es lo que Dios le reclama al reino de Judá. ¿Qué hay peor que todo esto? Que usted y yo, amado oyente, amado discípulo, habiendo conocido a Dios, nos alejemos de Él. Y ese es el reclamo que Dios le está haciendo a Judá. Ustedes conocieron a Dios y menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Menospreciaron la palabra. Y ese es el reclamo que Dios le está haciendo aquí, en este caso, al pueblo de Judá, al pueblo del sur. Ustedes conocieron la ley, conocieron la Torá, recibieron los mandamientos, pero sin embargo las menospreciaron. Dice, menospreciaron la ley, no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Y dice el versículo 5 la sentencia. Por tanto, prenderé fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. ¿Cuándo iba a venir eso? Dios tenía destinado a Babilonia. Ya lo leímos en Jeremías, ya lo leímos en Ezequiel y lo leímos en Daniel. Dios tenía destinado que iba a venir Babilonia en un tiempo después, a hacer esto. ¿Por qué? Porque
era el juicio que Dios tenía preparado para el pueblo de Israel. Ahora, viene a partir del versículo 6 el juicio contra Israel. Y préstele atención lo que dice. Así ha dicho Jehová, versículo 6, por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo, y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados, beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina. Y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis, pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. Y el que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Y aquí viene entonces el juicio contra Israel. Y si vamos viendo, entonces una vez más vuelvo y les concreto esta idea. Amós está estableciendo y está como mirando un mapa y está haciendo como un círculo alrededor, trazando un círculo, uniendo puntos de todas las naciones vecinas. Y en el centro del círculo, en el centro de la diana, está el pueblo de Israel. O sea, ellos son el centro de todo. O sea, sí, Dios va a juzgar las naciones por todas sus injusticias, pero también va a juzgar a Israel. También va a juzgar a Israel. ¿Y por qué juzga a Israel? Y aquí mire lo que le reclama. Cuando dice, por el cuarto no revocaré su castigo. Y entonces empieza a sacar una lista de cosas que han hecho y han quebrantado la ley de Dios. En otras palabras, Dios aquí está denunciando las injusticias sociales. La injusticia social que se ve. Vendieron por dinero al justo, al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y el padre se llegan a la misma joven, o sea, inmundicia sexual. O sea, lo que estamos viendo aquí es un pueblo con mucha prosperidad, un pueblo viviendo en medio de lujos, un pueblo viviendo en medio de la abundancia, pero ¿a razón de qué? A razón de ser injustos con los pobres, a razón de robarle al pobre el poquito dinero que tienen. Y eso es lo que vemos también hoy en día. Hoy en día vemos una sociedad muy injusta. Hoy en día estamos viendo una sociedad donde se ha levantado un grupo de personas, y eso lo acabamos de ver la semana pasada. Hubo aquí en Europa una reunión que se hace cada año que se llama el Foro de Davos. Y en ese foro y en esa reunión, digámoslo así, se reúnen muchas personas, muchos empresarios, gente con los que tienen todo el dinero, los que tienen todo el poder, a planear, a planificar cosas a nivel oculto, lo que van a hacer, lo que va a pasar con el resto del mundo. Ellos son los que planean cosas. Ellos son los que planean cosas que luego van a pasar en el resto del planeta. ¿Por qué lo hacen? Porque en oculto ellos tienen el poder. Y eso son cosas, eso no lo van a decir las noticias, eso no nos lo van a decir a nosotros en los telediarios ni en la prensa. Pero el que tiene el poder siempre termina cometiendo injusticias contra
otras personas. Y eso es lo que vemos hoy en día. El poderoso, es injusto con el que no tiene un buen nivel económico. Y Dios lo juzga. Y aquí vemos cómo Dios no se queda con eso. Cómo Dios está juzgando las injusticias cometidas con la gente pobre, con la gente que no tiene recursos, con los inocentes. Dios lo juzga. Entonces, de estos dos primeros capítulos, ¿qué podemos aprender? Mire, que Dios, o sea, las injusticias llegan al corazón de Dios. Dios no soporta las injusticias. Ahora, tenga en cuenta esto, amado oyente, y ya vamos a terminar. Esto está dentro de la ley de Dios. Esto está dentro de la ley de Dios. Esto punto por el cual Dios está juzgando a Israel. Está dentro de la misma ley. Dios lo dejó anotado, lo dejó por escrito en la Constitución. Y las personas no han obedecido esta parte. Dios dijo que no despreciaran al pobre, que tuvieran cortes de justicia justas. Dios dijo eso, que cuidaran al huérfano, a la viuda, al desamparado. Pero no lo han hecho. Lo único es que han hecho todo lo contrario. Y aquí vemos cómo Dios levanta un juicio sobre el pueblo de Israel. Levanta un juicio sobre el pueblo de Israel. Y Dios aquí está denunciando la injusticia. Dios la está denunciando. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer para terminar este tiempo devocional es, ¿estamos siendo nosotros injustos? Muchas veces nosotros como seres humanos, y esto le pasa a toda la raza humana, juzgamos al uno, juzgamos al otro, a fulano ha sido injusto con este, hemos visto las injusticias, pero pensemos, ¿hemos sido injustos nosotros en algún momento? O pensemos también en esto, ¿han cometido injusticias con nosotros? A lo mejor también eso ha pasado. A lo mejor usted ha sido víctima de una de estas situaciones. A lo mejor usted ha sido acusado injustamente. A lo mejor usted ha sido maltratado por alguien más poderoso. Hemos visto a lo mejor este tipo de situaciones. Si hemos sido víctimas de una injusticia, quiero decirle, amigo oyente, que Dios es el que hace justicia. El Salmo 103. Dios todo eso lo ve. Dios todo lo ve. Y Dios se encarga de hacer justicia en determinado tiempo. En el tiempo que Dios lo decide. Dios sacará las cosas a la luz y se hará justicia de una forma o de otra. ¿Qué le espera a los que cometen injusticia? Pues una cosa bastante fuerte, bastante áspera. Yo le invito a que oremos. Padre Santo y Poderoso, te damos gracias. Muchas gracias por derramar tu amor, por derramar tu paz, por derramar tu presencia y tu gracia sobre nuestras vidas, Señor. Padre, en esta mañana venimos a alabarte y a adorarte y agradecerte por tu palabra que nos da vida, por tu palabra que nos transforma, por tu palabra que nos fortalece y que nos llena, Señor. Gracias, porque eres tú, Señor, el que hace justicia, Señor, el que pelea por nosotros, el que pelea, Señor, cuando alguien ha querido venir a cometer algún tipo de injusticia en contra nuestra. Eres tú el que está peleando, eres tú, Señor, el que está al frente de cada situación. Hoy ponemos delante de ti, Señor, las injusticias que han cometido con nosotros. Hoy ponemos delante de ti, Señor, aquel juicio injusto o aquella situación
que cometieron, Señor, en contra nuestra. Los ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, en tu tiempo, haciendo justicia para con nosotros, Señor, y para con aquellas personas que de verdad la están pasando muy mal, Señor. Padre, gracias, porque tú eres Dios justo y Dios bueno. Así como juzgaste a todas estas naciones por las cosas que hicieron en contra de Israel, también juzgas a Israel, porque no han hecho las cosas bien. Padre Dios, yo te doy gracias. En tus manos quedamos, Señor. Te pedimos tu ayuda y te pedimos, Señor, que nos guíes en este día, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.